Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte no es solo una historia, es un testimonio real de lo que vi al cruzar el umbral entre la vida y la muerte. No sé por qué fui escogida para vivir esto, pero sé que no volví igual. Esta experiencia cercana a la muerte no fue un sueño ni una ilusión. Fue una revelación. Y tal vez al escucharla tú también puedas encontrar una respuesta, o una esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el momento exacto en que nuestro corazón deja de latir? ¿Hay algo después del último suspiro? ¿Existe una vida após la muerte, o simplemente desaparecemos? Yo también me lo preguntaba. Siempre he creído en Dios, pero jamás imaginé que un día estaría tan cerca de conocer la verdad de forma tan directa. No fue en una iglesia, ni en un libro, ni siquiera en una conversación profunda, fue en el silencio absoluto de la muerte. Este vídeo no es para asustarte, sino para consolarte. Si perdiste a alguien, si tienes miedo de morir, o si te sientes lejos de Dios, escucha hasta el final. Porque lo que viví me hizo comprender que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Te aseguro que esta experiencia cercana a la muerte transformó no solo mi fe, sino también la manera en que veo a mi familia, al tiempo, y al amor. Cuando mi cuerpo cayó inconsciente, supe que algo estaba muy mal. Pero lo que vi a continuación, fue tan real que aún me estremece recordarlo. Mi hijo estaba ahí, llorando, agarrando mi mano, suplicando para que no lo dejara solo. Y lo más impactante fue que yo podía ver todo eso desde fuera de mi cuerpo. Antes de vivir mi experiencia cercana a la muerte, mi vida era normal, o al menos eso pensaba yo. Me levantaba temprano cada mañana en mi pequeño piso en Valencia, preparaba el desayuno para mi hijo, lo llevaba al colegio, y luego iba al trabajo como cualquier otra persona. Las tardes eran una combinación de prisas, deberes escolares, algo de televisión y preparar la cena. Por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro había un vacío que no lograba llenar. Había dejado de orar. Dios me parecía cada vez más distante, como si solo estuviera presente en los recuerdos de mi infancia, en aquellas misas de domingo con mis padres ya fallecidos. Me dolía admitirlo, pero poco a poco había perdido la conexión con mi fe. Me sentía agotada, aunque no tanto físicamente, sino emocionalmente. Hacía tiempo que no me emocionaba con nada. Ni una puesta de sol sobre el mar Mediterráneo, ni el olor a pan recién hecho de la panadería del barrio, ni siquiera los abrazos apretados de mi hijo al volver de clase. Vivía como si todo fuera una lista de tareas por cumplir. Algo dentro de mí estaba adormecido. En el fondo creo que necesitaba un despertar, pero jamás imaginé que llegaría a través de la muerte. Porque fue precisamente en uno de esos días comunes, cuando nada parecía distinto, que todo cambió. Fue repentino, inesperado, y al mismo tiempo perfectamente orquestado desde el cielo. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque para mí parecía que el tiempo se había detenido. Sentí una presión en el pecho, una especie de suspiro que se prolongaba más de lo normal, y de repente el silencio. Pero no era un silencio vacío, sino lleno de algo indescriptible, como si el alma entrara en un espacio sagrado. Me vi a mí misma, desde arriba, tendida en el suelo del salón, inmóvil. Y allí estaba él, mi hijo, de rodillas junto a mi cuerpo, temblando, llorando, suplicando con palabras que aún resuenan dentro de mí: «Mamá, por favor, vuelve». Aquella escena rompió algo dentro de mí, y al mismo tiempo, me abrió los ojos del espíritu. Porque en ese instante entendí que la vida es mucho más que este cuerpo que vestimos. Fui envuelta por una luz tan suave como intensa, como un abrazo invisible que me calentaba por dentro. No era una luz que cegaba, era una luz que sanaba. Sentí paz, sí, pero también una conciencia aguda de todo lo que había dejado de vivir plenamente. Una voz que no venía de fuera, sino de dentro, como si brotara del mismo corazón, me dijo con dulzura: «El reino de Dios está dentro de ti». Lucas 5:21. Y fue allí donde comprendí cuánto me había alejado de él, no porque él se hubiese alejado, sino porque yo había cerrado las puertas con la rutina, con el cansancio, con el miedo a sentir. En el lugar donde estaba, no había suelo ni techo, solo presencia. Era como estar dentro del propio amor. Dios es amor, 1 Juan 4:8, y ahora lo entendía de una forma que ninguna explicación podía traducir.
No vi tronos ni juicio, pero sentí que mi alma me era mostrada a mí misma, mis decisiones, mis silencios, mi amor mal repartido. Y aun ante todo eso fui acogida. Era como si el cielo me dijera, te veo, te conozco y aún así te amo. Pero había algo que aún me ataba, algo que me impedía entregarme completamente a aquella paz, el llanto de mi hijo, su dolor, su soledad sin mí. Volví a mi cuerpo como si cayese desde una altura invisible. No fue brusco pero sí profundamente impactante, como si mi alma entrara nuevamente en un espacio limitado después de haber conocido la libertad más absoluta. Lo primero que sentí fue el peso del cuerpo, el frío del suelo, y la mano temblorosa de mi hijo sobre la mía. Estaba empapado en lágrimas, su rostro totalmente enrojecido, repitiendo mi nombre una y otra vez. Yo quería decirle que estaba bien, que había estado en un lugar lleno de amor, pero no podía hablar. Solo lloré. No de miedo, sino de una gratitud tan profunda que las palabras no alcanzaban. Había regresado, pero ya no era la misma persona. Los días siguientes fueron confusos. Todo parecía igual, las calles, los vecinos, el cielo nublado sobre los tejados de Valencia, pero yo lo veía todo con otros ojos. Cada pequeño detalle tenía un nuevo significado. Miraba a mi hijo dormir y sentía el amor de Dios envolviéndonos. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más fuerte fue el silencio que encontré cuando intenté compartir lo que había vivido. Algunas personas me escuchaban con respeto, otras con duda, y algunas cambiaban de tema como si nada. Y lo entiendo. ¿Cómo se explica una experiencia cercana a la muerte? No es una historia que uno cuenta, es un cambio que uno lleva dentro para siempre. Aún no sabía lo que eso significaba por completo, pero algo dentro de mí se había despertado. Ya no podía vivir en piloto automático. Comencé a hablar con Dios de nuevo, no solo en los momentos difíciles, sino en lo cotidiano. En la cocina, en el autobús, en el silencio de la noche. Era como si su presencia caminara conmigo, o tal vez siempre estuvo allí, y yo simplemente no lo había notado. Y justo cuando pensaba que ya había comprendido el propósito de todo lo que viví, una revelación aún más profunda me esperaba. Hoy vivo con el corazón más despierto. No soy perfecta ni pretendo serlo, pero cada día es una oportunidad para amar mejor, para agradecer lo simple, para mirar al cielo con los ojos del alma. Cuando preparo el desayuno para mi hijo y lo escucho reír, siento que estoy tocando un pedacito del cielo. Cuando camino por las calles de mi barrio y una brisa suave me roza el rostro, recuerdo la luz que me envolvió. Incluso cuando tengo días difíciles, porque los sigo teniendo, me aferro a esa certeza que antes no tenía, que no estamos solos, que hay una vida después de la muerte y que Dios está más cerca de lo que imaginamos. A veces me detengo frente a la ventana mientras cae la tarde y dejo que el silencio hable. Ya no huyo de mis pensamientos. Ya no temo a la muerte. Porque sé que la verdadera vida empieza cuando entendemos que fuimos creados para el amor, no para el miedo. Esta experiencia cercana a la muerte cambió mi forma de existir, y si estás escuchando esto, quizás sea porque Dios también quiere decirte algo. ¿Alguna vez viviste algo parecido? ¿Sentiste que cruzaste esa frontera entre este mundo y el eterno? Me encantaría leerte, deja tu experiencia en los comentarios, porque puede tocar el corazón de alguien más. Y si quieres escuchar otro testimonio impactante de una experiencia cercana a la muerte, haz clic en el vídeo que aparecerá en tu pantalla ahora. Quizás esa historia también sea una respuesta para ti.